¿Qué tiene en común el dolor, la perseverancia, un nuevo comienzo? Quédate porque lo vas a descubrir en este episodio de Gritones, donde cada historia tiene una cicatriz, una lección, pero también la capacidad de convertir la resiliencia en fortaleza. Suscríbete porque el viaje comienza ahora. Pues no hay tiempo que no se cumpla. Le hice manita de puerco a Harumi Luna para que finalmente apareciera en Gritones Podcast hasta que aceptaste, Haru. Ya sé, llegó el tiempo. ¿Por qué, Ay, por qué te ya hiciste del rogar? A ver, cuéntame. siento que me hablabas en épocas muy difícil. O sea, no podía ni hablar, ¿cómo querías que hiciera un podcast? Sí, difícil. Justo eso va, ¿no? Que todos tenemos estos momentos súper oscuros, difíciles, complicados, a pesar de que puedes proyectar alguna imagen hacia afuera, pero creo que nadie se salva, ¿no, Haru? Nadie se salva de entrar en esos momentos complicados. Sí, no, la verdad es que tú puedes ver en redes todo feliz, los viajes, tal, pero, pues, tú bien sabes que me conoces de así muy cerca, que sí hubo momentos, que ha habido momentos en la vida que no puedes, o sea, tener este tipo de conversaciones, no tienes claridad, ¿no? O sea, como que Mm, estás medio perdida, yo mm. le llamo así. Sí, sí, 100% de acuerdo. Y súper, súper emocionado de esta entrevista, de poder contar tu historia finalmente. Y quiero arrancar con algo que me intriga profundamente, que recibiste un regalo, ¿no? Antes de casarte, eh, un regalo que ha ido creciendo contigo, eh, que se llama Bruno, Ay, sí, mi ¿sí? perrito. Bruno. ¿Qué raza es Bruno? Es un según beagle, porque está muy grande. O sea, para ser un beagle, pero, Recuérdame por qué le pusiste Bruno. pues, es una historia muy chistosa, porque la verdad le copiamos a una pareja de amigos que tenían un perrito que se llamaba Bruno y nos encantaba el perrito, y siempre que íbamos con esta pareja de amigos como que la pasábamos muy bien. Y literal por copiones, o sea, por copiones dijimos yo siempre le decía de broma a Alex, mi actual esposo, que en ese momento éramos novios, le decía: "Yo quiero un Bruno", pero como que entre broma y broma, pues llegó un 14 de febrero y me lo regaló. Dijo: "Aquí está tu Bruno". Y ya fue nuestro Manos. primer, formalidad de novios tener un perrihijo, ¿no? O sea, fue como la primera prueba. Ahora, esa no era la pregunta, me salió ahorita de recordar por qué Bruno, pero, ¿por qué se te caía de la cama cada rato? Mi cama estaba súper alta, o sea, no sé por qué yo tenía 2 colchones, yo sentía que eso era así, que yo estaba muy alto, y la verdad es que dormía conmigo, y yo lo quería acostumbrar a que estuviera conmigo. Todavía duerme conmigo así en medio de los 2 o sea, casi, casi almohada para Bruno, y de chiquito, pues, así lo acostumbré, pero sí se me cayó como 2 3 veces, y hasta un día pensé que ya se había quedado inválido. Eso era cuando vivías con tus papás, que se te caía cada rato el pobre Bruno en la cama. Y sí, efectivamente, Sí, hoy duerme entre ustedes, o sea, no hay privacidad de sí. esposos, ahí se mete Bruno Sí, entre los Bruno 2. de o sea, años perro, creo que tiene como 70 años, de ahí duerme con nosotros. Saludos al buen Bruno. Cuéntame de dónde eres, Haru. Soy de Cuernavaca, siempre he vivido aquí, o sea, hubo un tiempo que salí al extranjero, prácticas profesionales, estudié un ratito fuera, pero nací aquí, vivo aquí, y no sé, o sea, me encanta Cuernavaca, yo soy súper guayaba. Ujú. O sea, me encanta, me encanta. ¿Tienes hermanos, hermanas? Háblame de eso. Sí, tengo 2 hermanos, yo soy la mayor, una hermana, 4 años menor que yo, tengo 36, ella tiene 32, y un hermano que siento que fue el pilón por ahí, Mm. que es 12 años más chico que yo. Entonces, él es el chiquito de la familia. En el Inter hubo otro hermano, que esa es otra historia, pero mi mamá perdió un bebé ya de 7 meses de embarazo, y después ya nació mi hermano Carlos, que ahorita ya es todo pues ya, un adulto. Pero sí, en realidad éramos 4, quedamos 3. ¿Y qué clase de relación había en casa cuando ustedes iban creciendo? ¿Qué recuerdas?
Yo siempre he sido súper mandona, o sea, mi hermana me acuerdo perfecto que le decía que tenía que jugar a qué hora, o luego le la ponía a hacer cosas y al final yo no jugaba, o sea, sí era medio cruel de niña de que yo mandaba en los juegos, pero con mi hermano, pues, como era el chiquito, siento que agarré más el rol de mamá y yo lo cuidaba y o sea, como que era, pues, su segunda mamá, ¿no? Me acuerdo de llevarlo al cine, o sea, pues, yo ya tenía, no sé, 15 años y él tenía 3 y: "Ay, ya salió la película de no sé qué", y: "Ay, vamos", y yo lo llevo, y así era como que mi nenuco viviente. Ahora, eso viendo hacia abajo, digamos, ¿no? A tus hermanos, y viendo hacia arriba, ¿qué memorias tienes? ¿Cómo observabas a tus papás? Pues, súper trabajadores, o sea, toda la vida los vi trabajar muchísimo, o sea, de que tengo recuerdos de noches que llegaban o muy tarde o al otro día porque tenían que entregar pedidos. Mis papás tienen una fábrica de uniformes, ropa deportiva, pues sí, o sea, de deportes, pero tienen ellos confeccionan, también bordan y todo eso. Entonces, sí, de repente tenían entregas, o ahorita, por ejemplo, no sé, me acuerdo mucho de Reyes, que eran sus mejores épocas, porque vendían muchísimos uniformes de fútbol, balones, tienen un negocio también en el mercado, en el Adolfo López Mateos, Ujú. aparte de la fábrica, y entonces eran épocas, pues, muy buenas, donde yo no veía a mis papás en, pues, un rato, ¿no? O sea, Mm. trabajaban muchísimo. Entonces, así los veo, todavía mi mamá es súper trabajadora, o sea, ella no sé qué haría si no se va al negocio o está como activa, y así los recuerdo, o sea, trabajando, viajábamos bastante bien en esa época, porque te digo que a mis papás les fue muy bien, construyeron la casa, o sea, como que fueron épocas de ser emprendedores buenas, y pues ahí viene toda la historia que te voy a contar. Sí, sí. Ahora, este rol que escuchándote asumías, pues, como de madre de cierta manera hacia tus hermanos, ¿te lo achacaron? ¿Te lo pedían? ¿Era algo que hoy recuerdas como un tema orgánico? Decir, pues no están mis papás y alguien se tiene que hacer cargo. Sí, 100%, o sea, nunca me exigieron a mí de ve por tus hermanos ni nada. Bueno, apenas fíjate que encontré un libro de que mi papá me regaló de una semblanza que le hicieron, porque él era muy, social y él hacía revistas deportivas y participaba en el radio y la tele, o sea, era muy, muy social. Y me regaló un libro que hasta ahorita, que ya no está, lo abrí y vi que había una dedicatoria y decía así como de: "Cuida mucho a tus hermanos, tú eres la mayor". Entonces, nunca me lo decían, pero luego veo eso y digo: "Bueno, sí, tal vez sí me lo decían y Ujú. yo no lo escuché", ¿no? O sea, en ese momento, hasta ahorita. Pero sí, o sea, al ser la mayor, no sé, nunca me lo dijeron tal vez tan así, pero sí sentía yo siempre que tenía que estar como alerta. Teníamos, te digo, una persona que nos ayudaba ahí en la casa de planta, yo tenía el teléfono de mi abuelita, o sea, como que muchas veces nos quedábamos con mi abuela, pero sí, yo creo que me fui agarrando el rol de mandona, de mamá, ¿no? Y pues todavía, o sea, soy de las mis propósitos dentro de este año y los últimos que he tenido es no controlar tanto a mis hermanos, dejarlos ser, igual, o sea, porque sí me cuesta mucho trabajo quitarme esa, pues, esa mochila, esa responsabilidad que sé que yo me he puesto, Sí. pues pues, yo creo que por ¿Dirías siempre. que eso llegó a friccionar la relación? Mm, no, porque todavía, o sea, sí nos vemos, sí, convivimos, pero tenemos puntos de vista muy diferentes y por respetar, tal vez también yo he tratado como que a veces de no. O sea, alejándome, a veces siento que es la mejor manera de no involucrarme, porque sé que si estoy ahí, o sea, doy ese comentario que no quieren escuchar, o les digo: "Ay, deberías de", ¿no? Porque, pues, yo veo otras cosas de la vida, de la planeación, de 1000 cosas que tal vez ellos, pues, no lo ven, o todavía no lo ven, o sea, yo así lo veo, ¿no? Igual en algún momento me van a decir: "A ver, ahora sí dinos lo que nos querías decir", ¿no? O por dónde. Mm, mm. Están en Cuernavaca, ahí digamos que crecen, estudian, la temporada que les va bien a tus papás y demás. Y ayúdame a conectar, ¿de dónde nace esta beca de excelencia académica en el TEC de Monterrey? ¿Cómo te decantas por el TEC de Monterrey? ¿Cómo te decantas por administración de empresas?
Y de nuevo, si este tema de la beca fue iniciativa tuya, fue iniciativa de casa, ¿en qué momento surge eso? Pues está cañón porque yo en la primaria, secundaria reprobaba, me valía la vida, así como que, ya sabes, o sea, no tenía buenas calificaciones, no era nada ñoña, pero a partir de la prepa como que algo pasó y empecé a tener muy buenas calificaciones y me di cuenta, porque ahí empezó todo mi tema deportivo también, o sea, como que en la prepa creé una personalidad a través del deporte muy fuerte, donde yo sabía que las porras, si yo entrenaba de tal a tal, tenía estos objetivos y me empecé a hacer muy buena. Entonces, en la escuela me di cuenta, por ejemplo, que si entregabas todos tus trabajos, aunque no fueras la más inteligente o te memorizaras todo, pues ya tenías el 80% del promedio hecho, ¿no? Y el otro 20 era el examen. Entonces, empecé a ver eso y dije: "Bueno, no está tan difícil sacar 9.5, 9.6, porque mínimo entregando ya tengo eso". Y me empecé a hacer ñoñísima, pero en la parte de entregar, o sea, mis amigas me acuerdo porque decían: "Ay, Haru, ya no lo entregues", y yo: "No, no, no, sí lo voy a entregar", ¿no? Y era así como que la molesta de que todo quería entregar. Y sí, empecé a tener muy buenas calificaciones en la prepa, y en la prepa donde estudié, que después trabajé ahí un tiempo, me daban becas de excelencia en diferentes universidades. Una de mis universidades era el TEC, pero también estaba el ITAM. ¿Por qué me quedé en el TEC en Cuernavaca? Porque mi jefe de ese entonces me ofreció trabajar a la par. Y si yo me iba al ITAM, pues eran más gastos para mis papás, que en ese entonces ya no les iba tan bien como antes, tal vez. Y yo sabía que aunque me dieran una beca del 70, te digo, en el ITAM, pues no iba a alcanzar para vivir en México, viáticos, tal, se iba a complicar. Entonces, cuando me dan la beca del TEC del 50, que fue una beca de excelencia, o sea, no fue un financiamiento, que eso es algo que yo valoro muchísimo porque no estoy endeudada ni estoy pagando universidades. Ujú. Pues, ¿qué pasa? Que mi jefe me dice: "Y encima puedes trabajar aquí porque se nos va la maestra de porras y tú eres muy buena porrista y, pues, yo te veo que puedes ser buena, entrenadora". ¿Ese año qué Ah, era? pues, era 2008, Okey. 2008. Sí, 2008 yo salí de la prepa. Y en ese mismo momento, o sea, tuve trabajo. Y la verdad es que como que sí mis papás me dijeron: "Pues mira, como ya vas a entrar al TEC y ya va a ser bueno, aquí está lejos, o sea, tienes que agarrar como que carretera", porque ya era el nuevo campus. Me dieron un coche, tú paga tu gasolina con tu trabajo. Entonces, literal, mi trabajo era para pagar mi gasolina y me sobraba ahí un poquito, ¿no? Porque era muy poquito, era simbólico, porque entrenaba, pues, 4 horas a la semana con las porristas, que eran mis amigas, que eso fue un gran reto, entrenar a mis amigas, ¿no? Y llevarlas a campeonatos cuando, pues, yo era un año mayor que ellas cuando empecé a entrenarlas. Ahora, ahí me quiero detener porque me parece una parte clave en tu historia. 2007, 2008 eres reconocida como porrista del año. ¿Cómo diablos se logra eso? O sea, porrista del año, ¿en dónde te vieron? ¿Cómo te inscribes? ¿Dónde te califican? ¿Cómo se Pues le ya hace todavía existe eso. para ser porrista del año? Pues con mucha actitud. No, 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 sí Exacto. o sea, hay campeonatos. Dentro de las porras hay campeonatos nacionales, hay regionales, como en todo, nacionales, hay mundiales ya. Todavía no es un deporte olímpico, pero ya de verdad los mundiales están de un nivel. Tú ves el nado sincronizado y luego ves a las porristas que están en ESPN, en Orlando, en el Mundial de Porras, y dices: "Oye, ya están del nivel", más las acrobáticas todavía, ¿no? Yo era porrista de baile, o sea, se llamaba ¿Cómo llegaste dance ahí? pom, por la escuela, o sea, yo desde cuarto de primaria empecé porras. Yo estaba en gimnasia me gustaba, pero no era tanto lo mío el tema de los aparatos, me gustaba más bailar, el piso en gimnasia, y en mi secundaria había porras, entonces ahí conocí a mi entrenador, que fue mi entrenador toda la vida, y mi primera competencia fue en Minneapolis. Yo estaba en primaria y fui con las de secundaria a competir a Minneapolis, ¿no? Entonces era como, ¿qué onda ya internacional? Y me encantó desde ahí porque empecé a ver que era buena y también porque me gustaba mucho entrenar. Pero bueno, ¿cómo se gana porrista del año? Tienes que nominarte en la nacional, o sea, te nominas y tienes que bailar sola frente a todo el público y te eligen por Mm. baile, por calificaciones, o sea, tienes que mandar todo un currículum, pero está muy padre porque no solamente es si bailas muy bien, o sea, tenías que mandar, me acuerdo perfecto, tus calificaciones. Entonces, por eso lo logré en prepa, porque ahí sí tenía buenas calificaciones. Ya.
Y entonces, digamos que te postulas y bueno, no sé cuánta gente, mujeres porristas hacen eso, no sé, cientos, me imagino, es a nivel nacional, ¿no? Es a nivel nacional, o sea, sí, solo en el nacional puedes postularte. No sé si ahorita ya cambiaron las reglas, porque me desconecté hace como 5 años de esto. Todavía yo seguí entrenando equipos y los llevé a muchísimas competencias, porque de verdad, o sea, siento que es un deporte que te cambia la vida, y todavía veo a mis porristas, a mis ex porristas, que ahora son mis clientas, que me cuentan, y su mayor logro en la vida es: "No, Haru, cuando nos llevaste al mundial a Orlando, o cuando me entrenaste 3 años en la prepa", ¿no? O sea, de verdad siento que ese deporte marca muchísimo, porque es un deporte en equipo, pero también te puedes destacar individualmente, o sea, tiene como las 2 cosas. Ahora, también voy a ir como desmenuzando, tienes una actitud mega competitiva. Y cuando te postulas para ser la mejor porrista del año a nivel nacional, llévame ese día. Es decir, mandas tu currículum, mandas lo que te piden, tus requisitos y ¿qué pasa? O sea, te citan en dónde. Ok, Preparas tu rutina con tu entrenador, ok. porque, pues, tienes que llegar preparada. Y aunque tú sabes que puedes bailar lo que sea, porque nadie se sabe el baile y no tienes que ir coordinada con nadie, es más difícil porque estás como que, o sea, por ejemplo, hubo muchas porristas ese año, yo me acuerdo, yo tenía a una porrista en mente que decía: "Ay, ella es la mejor, o sea, voy a competir contra ella", y le dio pánico escénico a los 30 segundos y salió corriendo. Y yo, ¿cómo? Cuando veo que eso pasa a mi ídola, o la que según yo estaba compitiendo, dije: "Maldición". ¿En dónde O sea, era? sí ¿En puede. Cuernavaca o tenías que ir a, no sé, a la Ciudad de No, México? era en Puerto Vallarta, Ok, porque cada año cambiaban la ya. sede, la nacional, a veces tocaba en Manzanillo, de ¿Tenías que diferentes. hacer la rutina una sola vez? Solo una vez y ya. Los jueces decían si tuviste buena técnica, si tuviste timing, si tuviste fuerza, si sonreíste, si proyectaste actitud. O sea, son tantas cosas, porque aparte es un deporte de apreciación. Entonces, es como los clavados, ¿no? O sea, no hay bien o mal, es como dependiendo la dificultad que tú quieras poner, pues te dan más puntos, pero depende, o sea, igual hay gente que no pone tanta dificultad y lo hace perfecto y te puede ganar. Ahora, estás ahí, estás viendo a tu referencia, a la chica que admiras y se echa a correr. ¿Qué cruza por tu cabeza en ese momento? ¿Recuerdas qué pensabas? Sí, o sea, dije: "Si ella le pasó esto, ya valí", porque aparte yo pensaba y decía: "¿Pero por qué no siguió? Nadie sabe lo que seguía", pero ella como que se equivocó en un paso y dijo: "No, ya, arruiné todo", y se vino para abajo y se fue, porque dijo: "Ya, lo arruiné". Entonces, la verdad es que para eso me considero muy buena, porque yo sé, o sea, sí me pasó en competencias que improvisaba, porque yo era el centro y sabía que siendo el centro no tienes marco de referencia cuando bailas en grupo, eso es más técnico, pero yo sabía que podía improvisar a veces y lo hice muchas veces. Entonces, cuando pasa eso, pues, literal, lo único que pensé fue: "No, pues, si me pasa eso, voy a improvisar, que algo que me sale bien", Mm. ¿no? O sea, como que bien. Y con ese momento en mente, otras ocasiones en donde has visto que a una referencia, que alguien que admiras, que la situación se torna compleja, que hay descontrol y que, pues, te pega de alguna manera y dices: "A ver, si a esa persona le pasó, a mí también me puede suceder", pero que no has perdido el control del todo, Harumi, y lo puedes llevar a la familia, a los negocios, a lo que haces hoy en día, que has logrado reacomodarte rápidamente. O sea, veo que ese diálogo interno Ujú. que tienes te permite rápido decir: "Puta, está pasando esto, no está muy agradable lo que veo o lo que escucho", pero logras que no te afecte. Pues no que me afecte, tal vez, porque tal vez sí sentí el miedo, pero siempre me he caracterizado por esa parte de buscar otra opción rápida, ¿no? Ah, yo hubiera hecho eso, o yo hubiera tal. Entonces, creo que así me pasó igual con enfermedades en mi familia, ¿no? El cáncer de mi mamá, que tratas de buscarle como otra solución o pones tu cabeza en algo que sí puedes un poquito controlar. O sea, yo sabía que no iba a poder controlar los nervios, pero que sé improvisar. Entonces, como que ese era mi plan. Pues ya, si me agarran los nervios, pues a ver qué hago, ¿no? Y así me pasa mucho, igual en historias ahí en mi trabajo, ¿no? Cuando algo no sale bien, tal vez con un reembolso, con algún tema ahí de los seguros, siempre busco cómo poder lograrlo. Ah, no, pues si hago esto, o si digo esto, o si meto esta carta. O sea, siempre nunca me quedo con
con si está pasando algo malo, pues ya, a todos nos va a pasar, ¿no? Porque eso siento que me enseñó mucho el deporte, resolver, o sea, resolver, pero y rápido, porque las rutinas duran 2 minutos, entonces no te puedes tardar. Quiero conectarlo ahora que te sigues vinculando a la disciplina, a las porristas ahora como entrenadora. Y una cosa es lo que tú pensabas o tu diálogo interno y otra cosa es enseñarlo. O sea, ya tienes a un grupo de niñas que dependen, entre comillas, de ti, de lo que les enseñas, cómo les hablas, qué tips, qué hacks, qué secretos, porque no es casualidad llevarlas a ser campeonas nacionales. ¿Cuál era ese patrón que no solo implementaste en ti como porrista y que te hizo porrista del año? Es más, antes de pasar la página, por favor, dime cómo te enteras, cómo fue la ceremonia cuando ganas porrista del año. Pues está padrísimo porque como en todas las competencias pasan todas las participantes, no te dicen nada, o sea, en porras no es como que luego salga tu score y vayas tú haciendo cuentas, ¿no? O sea, ahí se esperan hasta la premiación, y en la premiación ya te dicen por puntaje cómo quedas. Entonces, pues, ya estando ahí, pues, te paran y paran a las 10 mejores. Es como así de esos certámenes, así de que ya quedan las finalistas y tú sabes que estás dentro de las 10 pero no sabes si en el primero o en el 10 pero estás ahí parada y dices: "Por estar en el escenario sé que tengo un lugar", porque de hecho ahí sí premian 10 lugares Mm. hacia abajo, porque, pues, hay mucha gente que se postula. Y pues ya empezaron a decir, a decir, a decir, pues eso que sientes el nervio de que si no me han dicho, pues, ¿qué hago aquí, no? Parada. Entonces, la verdad, pues, fue un logro muy bueno porque eso también me demostró que tienes que ser como de todo, o sea, no nada más buena bailando o sonriendo o aprendiéndote pasos, sino que también aquí te contaban, pues, las calificaciones, que en un momento yo no le prestaba mucha atención. Te digo, hasta la prepa me cayó como el 20 de, las calificaciones importan y te hacen importante en este mundo, ¿no? Que tal vez hay gente que no sacó excelentes calificaciones y que es muy exitoso, pero yo me di cuenta que era una puerta para becas, para estos reconocimientos que sí importaban. Ahora, dicho esto, ganaste, regresamos a tu versión de entrenadora. ¿Cuál era tu ABC? O sea, ¿cuál eran tus prioridades? ¿Cuál era tu escuela? Si tienes un sello como coach, decías, a ver, es mi sello y este es no negociable aquí en mi equipo. ¿Tenías principios muy claros que me puedas compartir? Sí, muchísimos, pero sí creo que la disciplina, o sea, yo nunca, por ejemplo, dejé a mis porristas plantadas. Yo luego escucho entrenadores o cuando estaba en ese de: "Ay, no llegó el profe", ¿no? Yo, ¿cómo? O sea, yo en la vida, o sea, yo creo que tenía que estar atropellada para no llegar a mi entrenamiento, ¿no? O sea, como que para mí los entrenamientos eran importantísimos para ganar. O sea, podía tal vez irme antes de la premiación porque estaba enferma, ¿no? Me pasó una vez, pero yo sabía que iban a ganar mis porristas porque estuve en todo el proceso. O sea, para mí los procesos es como lo más importante. Entonces, los entrenamientos para mí eran mi sello de repetición, de disciplina. Con mis porristas, pues, era muy estricta de que me valía y los sábados entrenamos. No, es que, por favor, es que es no sé qué. Entrenamos el sábado y, pues, con adolescentes de prepa y secundaria, pues, era difícil, ¿no? De hecho, todavía los papás me recuerdan de que Harumi no tiene vida. O sea, sí había esos comentarios cuando todavía yo no tenía hijos y podía los sábados entrenar o hasta domingos. Porque yo creía que era necesario, porque yo iba viendo al grupo. Entonces, había grupos que tal vez no necesitaban tanto entrenamiento, porque eran muy, pues, como cuando tienen habilidades, o sea, yo las veía con muchas habilidades y ellos nada más necesitaban tal vez otro tipo de entrenamiento. Pero cuando veía equipos que no tenían tantas habilidades, pero tenían disposición, yo le podía decir a una niña: "A mí no me importa si eres bailarina de ballet de hace 10 años o gimnasta de hace 20, si tú no faltas a entrenar, yo te voy a hacer campeona". O sea, eso era como mi frase con mis porristas, es: "Tú no me faltes a entrenar y yo te voy a hacer la mejor. Pero si faltas y eres buenísima y tienes 1000 flexibilidad y te aprendes todo, pero faltas, híjole, ahí sí no te Mm. puedo garantizar que no te vayas a equivocar, que no te vaya a dar pánico escénico, que vayas a arruinar el trabajo de tus compañeras". Entonces, las faltas para mí no eran negociables, o sea, mis porristas sabían que 5 faltas y estás fuera, ¿no? ¿Cómo que 5? A menos que estés operada y me mandes la foto así de lo que te ¿Y de pasó, cuánto era el lo equipo? entendía. ¿Cuántas integrantes?
Llegué a tener equipos de 25 ¿Y personas, o sea, todas equipos bailan de al mismo 25 tiempo? al mismo tiempo, y eso era lo más difícil. Cuando ves un equipo así, tienes que aplaudirle a la entrenadora, porque cómo coordinas 25 familias, 25 prioridades de las niñas, a una ya le dio cólicos, otra no puede entrenar, otra ya le o sea, 1000 cosas para que se logre que 25 bailen bien y como tú lo ves, porque aparte de ahí viene mucha parte imaginativa de poner la coreografía, qué harán estas, esta niña sabe saltar, entonces tienes que poner saltos, o sea, tienes que reinventarte como entrenadora dependiendo tu equipo, qué habilidades tienen y qué disposición. También tenía etapas difíciles de los papás que me decían: "Oye, qué padre tu equipo, pero yo tengo otros 3 hijos y no pueden ir al mundial este año porque no puedo gastar tanto". Ah, bueno, entonces me tengo que centrar en las nacionales. Pero bueno, ahí eran muchas Pero cosas, ¿no? mínimo, ¿cuántos tenían que participar en concursos o en las Mínimo competencias? para equipos te cuentan 12, o sea, para Mínimo equipo 12. competitivo. Ahorita ya he visto que hay hasta de 8 porque ha bajado mucho el ritmo de los equipos competitivos, como que ahora está muy de moda participar y no competir, y antes era todo lo contrario, ¿no? Todo el mundo competía y los primeros O lugares ahora sea, en tu dan caso estaba fuera de la mesa eso de: "Vamos a participar", no, fuera de yo la les decía mesa. O sea, ¿qué les sí. enseñabas a estas niñas más allá de bailes, coreografías y rutinas? Lo que les enseñaba es lo que yo aprendí, que todo lo que trabajes bien tiene un resultado. O sea, si tú entrenas, no fallas, tal, vas a tener un resultado positivo. O sea, había una frase que me encanta decirles, que el trofeo solamente se recoge en la competencia, pero ya te lo ganaste en todos los Uy. entrenamientos, ¿no? Entonces, esa frase para mí era como de, y si algo pasa y si un equipo fue mejor, pues bueno, él entrenó, ellos entrenaron mejor y se lo merecían y también era válido, porque también no era como una receta, pero cuando eras ya campeona, ibas a defender un título, yo les decía: "Nosotros ya vamos un paso adelante. Entonces, tenemos que seguir entrenando para que los equipos que están en segundo y tercero, pues no nos alcancen", ¿no? Y eso implica muchas cosas. Me acuerdo perfecto que las ponía me daba mucha risa porque ahora todas son runners, las veo y antes no corrían nada y era una pelea con ellas que corrieran. Entonces, como que me enseñó muchísimas cosas, trabajar con ellas y también con sus papás. Ahí te voy a contar las historias de toda la planificación financiera que me tenía que echar con los papás para que lograran ir a las competencias de ¿Cómo las cómo niñas. era eso? ¿Cómo era eso? Porque creo que son parte de las semillas de lo que hoy has cosechado. Pero en ese entonces, ¿qué? A ver, ¿quién te explicó cómo hacerlo? ¿Cómo se te ocurría? ¿Sacabas una hoja de papel? O sea, este tema de ser coach, muchas veces hay ciertas formaciones o te inspiras en un mentor. En tu caso, ¿de dónde? Sí, o sea, mi entrenador que te cuento de la secundaria, pues ahorita vive en España. De hecho, él ya se dedica a hacer puras canciones de porras, o sea, mix, porque él ya no está entrenando. Fue muy famoso en su momento, tenía equipos buenísimos y de ahí yo aprendí como toda esa parte, pero, pues, siempre yo era la capitana, yo era la que cuando mi entrenador me decía: "Oye, Haru, ayúdame a limpiarlas", ¿no? Y entonces yo me quedaba con el equipo. Entonces sí lo fui aprendiendo de ellos, pero también porque ellos me empezaban a soltar a mi mismo equipo. Y pues sí, yo creo que de naturaleza soy competitiva, soy intensa, soy muy energética, soy como muy pushy, o sea, cuando me propongo algo y lo veo, como que estoy friegue y friegue para que se logre, y no solamente de mi parte. De hecho, me daba mucha risa porque cuando yo competía sentía nervios, pero yo estaba segura que ya lo tenía dominado porque lo había entrenado, pero cuando competían mis porristas, híjole, yo sentía más nervio porque decía: "Espero que los haya entrenado bien", porque ya no dependía de mí, ya estaban ellas arriba y yo aplaudiendo, pero eran unos nervios 3 veces más que cuando yo estaba en el escenario. Entonces, eso también se hace un poco adictivo, el tema de subirte al escenario, las mariposas, y luego ver a tu fruto ahí de niñas que la verdad impactas cañón, o sea, impactas en muchos sentidos. Te digo, en la parte financiera con los papás, también por eso ahora creo que soy buena en lo que hago, porque yo hacía planes con los papás de a la semana vas a ir depositándole para que tu hija, que es talentosa y que no falta entrenar, pueda ir a Orlando y pueda merecer este viaje. Y así se los planteaba y así hacíamos abonitos a la semana, o sea, la escuela me apoyaba mucho porque ellos me ayudaban a cobrar en la caja, o sea, eran muy abiertos a esto porque también, pues, querían que las porristas, pues, representaran a la escuela en estos campeonatos. Entonces, literal, sí, o hacíamos eventos, me acuerdo de eventos, que me encanta a mí hacer eventos, todavía ahorita en mi trabajo hago muchos eventos porque siento que eso es, pues, lo que la gente busca, ¿no? Relaciones, comunidad. Entonces, yo hacía eventos con mis porristas para recaudar fondos y de verdad nos iba muy bien.
porque Mm. todo lo planeábamos así, con ese sentido de la meta, ¿no? No me acuerdo si fue una película, yo creo que película, pero sí llegué a ver un par de ocasiones en ESPN, este evento internacional del Mundial de Porras. No sé si siempre se hace en Orlando, Florida, pero sí lo llegué a ver en ESPN y dije: "Guau, qué locura". O sea, de hecho, creo que hay una serie en Netflix de porristas, Sí. que me la eché. De acrobáticos, sí, está buenísima, es de acrobáticos, pero sí, es muy muy real, porque también hay mil cosas, o sea, sí me tocó porristas que tenían trastornos de alimentación, que también te vuelves un poco psicóloga, ¿no? O sea, muchas cosas que te digo que todo eso, por eso que ahora me preguntan: "¿Cómo te va tan bien en tu trabajo?". Les digo: "Es que yo ya traigo experiencia de 15 años con adolescentes, con papás, ¿no? Y con esta o sea, con esta persecución del objetivo y de trabajar para lograrlo, o sea, yo no creo que las cosas sean por suerte o que tengas hoy suerte y mañana te ganes la lotería, o sea, nunca me ha pasado. Yo todo lo que veo y tengo y hago es porque lo trabajo, lo planeo y ahí estoy, ¿no? O sea, para mí es una consecuencia de lo que haces todos los días, o sea, no es magia. Ahora, en tema de Orlando, ¿cómo se le hace para ir? O sea, ¿tienes que cumplir ciertos requisitos? ¿Cualquier equipo de porras mexicano puede ir a ese lugar? No, 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 de hecho, ahí sí hay una calificación y vas por la CONADE, nos o sea, yo fui abanderada de la CONADE y sí nos dan nuestros uniformes, que bueno, están ahí más o menos, ¿no? Pero sí te los dan y hay todo este protocolo porque sí vas a representar a México. Mm, Y sí, no, no, eso es un gran honor. De hecho, nosotros fuimos el primer equipo mexicano que quedamos en tercer lugar en el Mundial de Porras. guau. Ahorita ya hace poquito vi que un equipo mexicano de Guadalajara ya quedó en primero, o sea, o sea, siempre la verdad Estados Unidos y los chinos están, o sea, o sea, son como las olimpiadas, ¿no? Tú ves Estados Unidos y China se están peleando el primero y segundo, pero ver a México en lugares de tercero te digo, apenas vi que hace creo que 1 o 2 años sí quedó en un equipo de Guadalajara muy bueno en primer lugar. Entonces, para mí fue como, guau, o sea, estamos mejorando mucho. Creo que también como líder, muchas ocasiones tienes que vender un sueño, ¿no? Vender ir al campeonato, vender el trofeo, vender ir a Orlando, venderle a las chicas, vender. ¿En qué momento oficialmente te pusiste a vender también en ese lugar? Pues es que o sea, de verdad vendía yo todo. Mis papás, ves que hacían, te conté que hacen uniformes, todo eso. De repente dije: "¿Por qué no hacen los uniformes de porras? ¿Por qué no hago los zapatos? ¿Por qué no hago?". Entonces, yo también o sea, dentro de mi freelance, cuando estaba en la universidad, yo estudié administración de empresas, creé mi marca de zapatos de porristas, porque todo se pedía en Estados Unidos y era carísimo. Todavía lo tengo y ahí tengo un ingresito y le Okey. vendo a muchos, porque aparte me conocen muchos, porque te digo que en ese ámbito fui muy famosa de porrista del año y los equipos en los que competía, pues eran destacados. Entonces, mi nombre aparte es difícil de olvidar, Harumi. Entonces, todavía tengo clientes que me compran zapatos, pompones, uniformes de porra. Y entonces, en ese entonces, empecé a meter toda mi marca a mi mismo negocio, que era ser entrenadora. Yo puedo decir que hubo épocas que ganaba más de todo eso, que tal vez de lo que me pagaban la hora de entrenamiento. O sea, ganaba más de lo que vendía de los uniformes, de las experiencias, ¿no? O sea, de a lo mejor las playeras que todas se querían hacer para sacarse la foto en Disney, que era marketing al final de cuentas, y que era parte de que las niñas quisieran pertenecer. ¿Cómo vendía yo todo esto? Literal, mis presentaciones con los papás era enseñarles las fotos de mis equipos que habían ido y cómo se la pasaban tan bien las niñas y testimonios, ¿no? Para que los papás también se emocionaran y aunque ellos no iban a ir, dijeran: "No, yo quiero que mi hija viva eso y que esté abajo del castillo con todas sus amigas con esa hoodie, feliz". Entonces, sí, sí, toda la vida he vendido esa Me idea. hiciste recordar, no sé si Sí, ubicas la empresa Escape, que es famosona en México para viajes sí, estudiantiles y todo. Bueno, recientemente entrevisté al fundador de Escape España, porque tienen un partnership entre Escape México, Escape España. Entonces, bueno, 170,000 españoles han venido a México gracias a Escape España, y lo que hacían, ahorita me hiciste recordar, Haru, era hacer un pinche video de locura cada vez que hacían una presentación para decir: "Mira, esto es lo que ha pasado con los estudiantes que han viajado a Cancún, a ujú, Mallorca". Y era un video, me decía Carlos, de locura, o sea, casi, casi nivel cine. Y se emocionaban a un nivel, ¿no? Loquísimo. Entonces, era casi imposible decir, o sea, no nos podemos perder ir
al viaje Este fue. estudiantil con estos güeyes, ¿no? Ahora, pero también te jalaron en la universidad o en la prepa para que vendieras, ¿en qué momento? Pues sí, o sea, es que te digo, yo creo que mi jefe me vio que podía mover masas y que los papás tal vez luego se atrasaban en la colegiatura, pero no en el pago del mundial de porras de su hija, ¿no? Entonces, yo creo que literal mi jefe ha de haber dicho: "Aquí hay potencial y Nico, quiero que trabajes conmigo". Primero fui su asistente, personal y yo le ayudaba, por ejemplo, a hacer algunas campañas, ¿no? Eventos, pero trabajaba, pues, las horas que me quedaban libres de la universidad. Cuando me graduó, pues ya me dio el puesto de ventas de la escuela. Es una preparatoria y una secundaria que tienen varios campus, muy reconocida en Morelos, y empecé a dar informes, a vender la idea del proyecto de 6 años, ¿no? Secundaria, prepa, las porras, o sea, pues, aquí hay deporte, aquí hay tal, las niñas se van a Orlando, entonces yo soy la entrenadora. Entonces, pues yo solita desde la admisión ya estaba formando mi equipo de porristas también, pero vendía bien la escuela. Después, duré 15 años en este colegio. O Mm, sea, 15 años de mi vida estuve ahí, primero de pura entrenadora de porristas, después de asistente un rato y ya los últimos años ya como en ventas, y los últimos 3 ya estuve coordinando a todas las de ventas, porque ya había ventas en cada campus, y me pusieron a mí un puesto de coordinación de comunicación, que era coordinar a los directores, a las de ventas con el rector. Y, pues, la verdad es que esta escuela me dio, pues, un panorama cañón en marketing, tenían muy buen marketing, mi jefe, excelente vendedor, o sea, se lo reconozco que le aprendí desayunos informativos con papás, speech, o sea, transmitir lo que quieres, pues, vender o comunicar o la idea de tu negocio, se lo aprendí 100% a él. Estudié una maestría en marketing estando ahí, ellos me la pagaron porque, pues, te digo, veían potencial. Y, pues, así hasta que ya por el tema de mis hijos y por tiempo ya no podía dedicarle tanto tiempo. Yo vivía en la escuela de 7 de la mañana a 6 de la tarde, porque entrenaba a mis porristas de 4 a 6. Entonces, yo vivía prácticamente en el colegio, comía ahí y todo, o sea, sí o era sea, como all in, estabas, mucho. pero metida hasta el copete, ahí metida, okey. Sí, ¿Cuál sí. dirías que son las lecciones más valiosas que puedes traer al presente de esos años? Pues, yo creo que toda la experiencia de face to face con las personas, ¿no? O sea, informes, a lo mejor convencidas, a lo mejor no, seguimientos. Oye, que este papá dijo que le hablaras la próxima semana porque está entre esta escuela y esta escuela. Todo eso que ahorita lo sigo haciendo, ¿no? Porque, pues, me dedico al tema de seguros y todo el mundo, pues, te pregunta, hay que dar seguimiento, hay que comparan, hay que hacer mi labor de venta, y eso me dejó muchísimo. La segunda, yo creo que es la parte de comunidad. Esta escuela hacía muchísimos eventos de comunidad y verdaderamente hacía internamente mucha chamba de eso, y es lo que hago ahorita. O sea, aprendí a que eso es lo que la gente, pues, le gusta pertenecer, y a mí también me encanta que estén como que cerca, ¿no? O sea, tener gente que me confíe sus planes o que tenga proyectos conmigo, me gusta saber de su vida, y involucrarme, invitarlos, darle valor con alguna, pues, plática o colaboración. Hago muchas conexiones entre clientes también. Mm, sé que, obviamente, por el trabajo de tu esposo, saludos al buen Alex, ya estaba la plática de, ay, a lo mejor ya me dedico al hogar, a mis hijos, ya no sé si continuar, pues estabas metida hasta las narices ahí en esta escuela vendiendo de todo y los porras y demás. Y una paciente en esta clínica de fisioterapia que él tiene, pues, saca el tema de los seguros, ¿no? Este mundo tan particular de los seguros que unos le huyen y otros aman, ¿no? Que vamos entrando Polaridades. poco a poco a ese mundo de los seguros, de los que venden seguros, creo que es una línea muy delgada, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está vendiendo el agente de seguros? Yo creo que hay diferentes perfiles, ¿no? Y tú nos vas a platicar tu versión. Y si no me equivoco, ya en mayo de este año, del 2026, cumples 2 años. 3. 3 años ya como agente de seguros. 3 años desde Ujú. desde mayo del 20, ¿qué? ¿23?
23. Del Sí, 23 o sea, empecé arrancaste. un poquito antes, pero mi cédula es del 23. Del 23, okey. Y, pues, resulta que hoy eres parte de Million Dollar Round Table. Sí, O sí, sí, sea, es un gran logro. qué rollo, o sea, de en 3 años, ¿no? Creo que ya del primer año ya la habías roto, la habías sacado del parque, y quiero que me lleves en el paso a paso. O sea, desde el primer momento que llega esa oportunidad hasta el día de hoy, ¿cómo lo describirías? Pues yo lo escribiría como el destino, o sea, el destino que me fue preparando, porque te digo que parece que este trabajo me lo hicieron así, diseñado así de esto te va a encantar, Haru, Sí, así. bajo O sea, bajo parece de pedido. verdad. Sí, 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 o sea, yo me siento como pez en el agua, para mí no es algo, pues no sé, escucho 1000 historias, porque dentro de los seguros, como tú sabes, hay historias de éxito, historias de fracaso, mucha resiliencia, ¿no? Pero es un trabajo que te juro que no pudo llegar en el momento indicado, o sea, mejor. Justo estaba en esa etapa donde, pues, ya eres mamá, ¿no? Y te das cuenta de que dejas a tu hijo mucho tiempo. Empezó pandemia y eso fue crucial, porque en la pandemia, pues, me di cuenta que sí me gustaba estar en mi casa, porque como, pues, no estaba, siempre me la pasaba en la escuela, pues, literal llegaba a la casa a dormir, mi esposo, fines de semana haciendo, pues, deporte, pero, pues, como sin ninguna otra responsabilidad. Cuando nace Rodri, fue justo cuando nos mandan a descansar, ¿no? Por esto de la pandemia, y empecé a trabajar home office. En la escuela me dieron chance 2 años de trabajar home office, y fue en el segundo año donde decidí ya dedicarme a los seguros, porque esta paciente le contaba a mi esposo que, pues, que le iba muy bien y que, pues, era un gran proyecto para llevar aparte de. Entonces, como que mi esposo y yo decíamos: "Pues ya puedes dedicarte a la casa, la clínica va bien", pero yo me conozco y yo creo que no hubiera sido una buena decisión no trabajar, o no producir, o no sentirme como útil, porque no, o sea, no puedo, o sea, te juro, la gente que me conoce sabe que soy súper, o sea, siempre estoy pensando en 1000 cosas, quiero hacer todo, entonces me hubiera vuelto loca. Pero entonces, pues, decidí ir a escuchar, y me acuerdo perfecto en la plática con mi actual promotor, porque en los seguros se manejan por promotorías y ellos te explican y todo. Tú eres como que tu propio jefe en el tema de seguros, pero tienes una cabeza que te va orientando, te pone toda la ¿Qué es una parte promotoría, Haru? administrativa. Una promotoría son, las alianzas que tienen las aseguradoras para que los promotores desarrollen a los agentes. Entonces, la aseguradora no puede contratar a un agente o tener la exclusividad de un agente, los tienen las promotorías. O sea, yo pertenezco a una promotoría que es ahorita la más grande en el país, de MetLife, o sea, porque yo trabajo directamente con MetLife. Sí vendo otros seguros, pero me gusta mucho MetLife por muchas situaciones que he investigado. Y, pues, la verdad es que cuando me platica mi promotor y me empieza a sacar números de lo que puedes ganar y las comisiones, tal, yo como que borré todo eso, de verdad no me interesó, y yo lo único que le escuché fue: "Tú puedes tienes tu tiempo, o sea, si quieres venir a la capacitación, vienes, si quieres conectarte desde tu casa, te conectas, si quieres vender una póliza en un año, la vendes, si quieres vender 1000, pues padrísimo". Fue lo único que yo escuché, como libertad de tiempo, cosa que en la escuela, pues, no tenías, porque tenías que cumplir un horario, ta, ta, ta. Y, pues, ya le dije: "Pues voy a entrar, me parece perfecto", y empecé a capacitarme. Sí me capacité, sí tuve como que todo el lo que debes de saber antes de empezar a vender, y la verdad es que me di cuenta que me encantaba, y cuando me di cuenta de que en una cita estaba cerrando un negocio que era mi mes de sueldo por estar 20 horas ahí en la escuela o más, decía: "No, o sea, ¿qué estoy haciendo?". O sea, ya ahí como que dije: "Creo que hay más potencial acá que lo que hago", aunque me gustaba muchísimo. Yo en la escuela me veía siendo directora y toda mi vida ahí, ¿no? O sea, porque soy muy de quedarme en los lugares, no cambio o sea, de trabajo, o sea, he tenido 2. ¿Y cuál es el proceso cuando alguien dice: "Me voy a aventurar en el mundo de los seguros"? O sea, entiendo que alguien te capacita, eh, te acompaña alguien a tus primeras citas y viceversa, tú acompañas a alguien ya experimentado a ver cómo lo hace, cómo cierra, pero, ¿qué más pasa? O sea, como que quiero entender el backstage, ¿no? Es, los juntan a los agentes, los capacitan, técnicas de cierre, qué decir, qué no decir, ¿qué pasa en ese proceso inicial para ti?
Sí, hay una parte, como le llaman CIA, que es toda la parte de, pues, haces tu proyecto, entiendes qué es tu mercado frío, tu mercado cálido, ¿no? O sea, específicamente porque mucha gente se mete a los seguros y no sabe vender. Yo ya tenía eso, pues, un poquito más desarrollado, aunque a mí me llegaban las personas a la oficina a pedir informes. Yo nunca tenía que prospectar, o sea, yo nunca tenía que buscar gente que llegara a la escuela. Sí tenía mis ideas de repente de: "Oye, ¿por qué no hacemos un evento para que los papás de secundaria de tal escuela vengan?", Mm, ¿no? Eso sí lo mm. hacía, pero nunca de que yo estuviera en la calle: "Oye, Bravo, ¿quieres meterte a esta escuela?". O sea, no, eso no. Y en los seguros sí hay mucho de aprender a hacer eso, ¿no? De ver cuál es tu mercado, dónde te sientes cómoda. Entonces, sí te enseñan, pero de hecho, yo hice un curso recientemente para toda esta gente, agentes que me preguntan: "¿Cómo le hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Por qué vendes tanto?". Porque sí me he destacado por 2 cosas, por mi persistencia, o sea, porque la gente se queda conmigo y porque vendo mucho, o sea, vendo muchas pólizas, más que pólizas tal vez muy grandes, que eso yo a veces digo que puede ser como un golpe de suerte, que te cayó una persona o una empresa y te compró una póliza, pero eso pasó una vez en el año, a estar teniendo un ritmo de 10 15 pólizas al mes, ¿no? Que dices: "Oye, ¿cómo haces eso?". O sea, tanto de vida, de ahorro o de gastos médicos. Entonces, me han llegado personas y yo lo que les he dicho es que sí sirve mucho la parte técnica que nos capacitan las aseguradoras, porque hay toda una institución, hay una universidad MetLife, o sea, y te gradúas con excelencia y tienes exámenes y tienes que pasarlo, sí. Hay una cédula de por medio que tienes que pasar en la Comisión Nacional, o sea, no es como que de repente quieras vender y alces la mano y empieces a vender. O sea, hay todo un proceso para ser un agente de seguros formal. Todo eso, pues, lo hice, pero yo creo que lo que más me ayudó a mí fue todo esto que te cuento, que ya traía de la comunidad, del seguimiento, de esta parte más humana que puedes darle a los seguros. Tanto mis oficinas, por ejemplo, que no parecen de seguros, ¿no? Mucha gente me dijo: "¿Abriste un spa o qué abriste?", ¿no? Porque es cálido el ambiente, o sea, pues, al final, si vas a hablar de tu proyecto de vida, no quieres una oficina ahí, 4 paredes Oye, Haru, y ¿dirías ya. que todo lo que tú hoy sabes por tu historia personal y por tu pasado se puede enseñar o no? O sea, lo que quiero es mm, abiertamente decir, mira, pues si hay capacitaciones, ¿no? Si hay una certificación, si te puedes graduar con honores, pero la neta, es que sí creo que hay cosas que difícilmente se pueden enseñar. O sea, es como si lo trajeras en el ADN, ¿me explico? Es como si tu experiencia y tu historia, pues te hacen única. Sí, pero justo es lo que hice, o sea, en este curso le llamé los 10 pilares de un vendedor top, y son pilares humanos, no hay ninguna regla de di esto y te van a contestar esto, o, Mm. por ejemplo, ahí me decían: "Llámale a 10 personas y hay una te va a comprar". Y yo: "¿Cómo? Voy a tener 10 citas, voy a perder 10 horas para vender una póliza", no es posible, o sea, yo siempre que escuchaba esa regla de las ventas decía: "¿Cómo? ¿Tanto tiempo para una persona?". Entonces, mis cierres son muy buenos, o sea, yo veo una persona y hay un 90% de probabilidad de que sea una venta. Entonces, tal vez no tengo tantas citas, pero las que tengo son cierres. ¿Y eso cómo se ha hecho? Pues con habilidades humanas. Entonces, en ese curso que te platico, que ahorita ya lo tengo ahí abierto, ya está pregrabado, este lo di en vivo, pero ya lo dejé ahí porque mucha gente sigue preguntándome y me busca, y le digo: "Pues toma mi curso primero y después ya tenemos una cita", porque también ya no me daba tiempo de estar Claro. coachando, vendiendo, siendo mamá, o sea, ya es una locura. Y este curso lo hice para eso, porque me gusta mucho enseñar, o sea, también fui maestra de contabilidad en la escuela que te platico, pues mi jefe me dijo: "Ay, ¿también le sabes a los números? Órale, maestra de contabilidad en tercero de prepa", ¿no? Y entonces ahí me ves dando clases de conta, que ahora me sirven cañón porque entiendo estados de resultados, o sea, como que fue un refresh buenísimo. Oye, a ver, yo escucho claramente que tienes una gran habilidad de perfilar y de calificar al prospecto, ¿no? O sea, tú no vas a perder tu tiempo. O sea, tú dices, a ver, aquí hay una altísima probabilidad de que cierre esta persona. ¿Qué le ves? O sea, ¿cómo decantas o sea, cómo perfilas? Pues con sus hábitos y con esta plática informal que muchos le llaman como ADN, que es como de estas preguntas que tienes que saber para ver qué plan, Ujú. ¿no? Yo antes de eso, y de invitarlo a la oficina o de platicarle de un plan, pues trato de conocerlo. Y cuando ya son recomendaciones es mucho más fácil porque me están recomendando porque ven ese perfil Claro. en las personas. Pero cuando yo conozco a alguien nuevo, estoy en el gimnasio, o sea, prospección en frío, pues sí me fijo un poquito
su estilo de ¿Cómo? vida, ¿no? O ¿Cómo? sea, por ¿Cómo? ejemplo, ¿Cómo? ¿Cómo le haces? pues lo puedo seguir en redes sociales, por ejemplo. Okey, O sea, ahí chismoseo sus redes okey, sociales y veo si viaja, si tiene hijos, si tiene un interés asegurable, tal vez es soltero, sin hijos, y digo, pues, para qué va a querer un seguro? Ah, pues porque no va a tener quien vea por él. Entonces, puede ser que por ahí, si yo saco la plática, no porque le deje algo a alguien, una suma asegurada, sino porque qué va a pasar con su futuro si no tiene alguien o sea, que va a cuidar de sus intereses, pues, por lo menos la aseguradora puede darle pues, ese beneficio de tener, no sé, una renta vitalicia, ¿no? Porque no tiene hijos, no tiene nadie que le va a administrar sus bienes ya en una etapa. O sea, como que voy viendo y a la persona que le hablo del producto que pienso que le puede interesar. Ya si ellos me dicen: "No, quiero otra cosa", pues le vendo otra cosa, ¿no? ya. Porque también ya en la plática profunda vemos qué es, pero Ahora, alguien en casi frío, siempre es ¿cómo le así. metes ese mundo asegurador? Porque una cosa es en el gimnasio, en una fiesta, en una reunión, y de repente Sí, lo donde hay plática. claro, a donde hay plática, eso es muy sencillo, ¿no? Bueno, entre comillas sencillo, pero bueno, tú tienes desarrollada esa habilidad de poder sacarle la sopa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si hace deporte, no hace Ujú. deporte, tiene familia, no tiene familia, qué planes tiene, etcétera, ¿no? Entonces, tú ya tienes ahí las antenas paradas. Pero creo que es muy fino eso, Haru, de decir en qué momento le vendo, ¿no? Porque muchas veces como latino decimos: "Too good to be true", ¿no? O sea, ¿qué quieres venderme? O sea, ¿no? Me estás, como Sí. que tratando No, y de a la gente no le gusta que le vendan, o sea, le gusta comprar. ¿cómo sacas Entonces, la más bien yo carta? le sí, pues le digo a qué me dedico, o sea, también es una parte de venderte a ti como asesor y como persona. Entonces, ya que me dice todo lo que hace, yo también le cuento todo lo que Ya. hago y todo lo que he ayudado, y entonces Mm, ya hay un interés para, a ver, cuéntame más, mm, y por qué te va tan bien, y por qué tienes tantos clientes. Entonces, al final, ya. las cosas buenas traen más cosas buenas. Entonces, así me ha pasado, o sea, es como una bolita de nieve a tu favor. ¿Qué significa Million Dollar Round Table? No, pues es el máximo evento de la industria aseguradora y de finanzas a nivel mundial. O sea, es algo que antes, por ejemplo, cuando yo entré, me decían: "Oye, te ganaste MDRT, ¿no?". Y yo: "Ah, okey. No, pero este primer año sí te lo van a pagar la aseguradora para que vayas y veas cómo es el evento". Y yo: "Ah, pues que me lo paguen, ¿no?". O sea, si no, yo no hubiera pagado una inscripción de tantos dólares, porque sí ir te cuesta como 70,000 pesos. O sea, una cosa es que te acepten por tus ventas y otra cosa es que tú pagues, porque no porque vendiste te lo pagan. El primer año muchas aseguradoras, con tal de que los agentes vean de qué se trata el evento, te lo pagan. Pero después, si tú quieres pertenecer a esa mesa del millón de dólares, tienes que pagar para ir. Ahora, ¿qué requisitos tienes que cumplir para estar en esa mesa del millón de dólares? Todos los años lo cambian, pero, por ejemplo, para MDRT, que es como ser miembro, te piden 1,600,000 de venta de productos de inversión o de vida, ¿De qué? ¿De o sea, seguros de vida, en qué moneda? en pesos, o Ah, sea, 1,600,000 pesos, porque cada país tiene sus okey. métricas, te piden 1,600,000 pesos para poder ir. O sea, esto tienes que cumplirlo en el año calendario, o sea, de enero a diciembre Un tienes millón. que vender eso. Ajá, 1,600,000. Okey. Si vendes 1,000,000, no puedes ir. Un O sea, millón porque es seiscientos durante año calendario. y después hay otro que ese es el siguiente escalón, que fue mi meta de este año y que me siento muy orgullosa de ser COT, que eres Court of the Table. Ahí ya tienes que vender arriba de 5,5 millones Mm. para poder ir para tener esta distinción. Y luego hay un top of the table que todavía no he llegado, que ya vendes 10,5 millones para poder pertenecer a esa mesa. Y más o menos estos números, ¿cuántas pólizas representan? Pues mira, la póliza promedio, eh, de mi compañía es como de 30,000 pesos al año. Pues échale, tendrías que vender, o sea, si quieres llegar a esa y vender así lo mínimo, o sea, entre pólizas de 48 pólizas, 48 personas que te compren un plan de a largo plazo, de una prima de 33, o a veces te puede comprar alguien de 60, uno de 100, pero otro de 20, ¿no? O sea, pero tienes que juntar 1,600,000 de prima. Ahora, tú ya rebasaste eso, pero este año sabroso, dos mil Sí, sí, veinticinco, sí. ¿esas cuántas pólizas son? Pues este año, ay, me hubieras dicho para tener mis números a la mano, pero es que no, Bueno, diciembre nos promedio, fue muy promedio, bien. promedio.
Pues en promedio yo creo que vendí 200 pólizas de gastos médicos este año Ok. y de vida como 100, yo creo que ando cerrando en los 100. O sea, porque justo en noviembre andaba revisando mis números y andaba como en 90. Entonces sí, yo creo que pólizas de ahorro de vida, de retiro, como 100 Ok. y gastos médicos sí fue un gran año. O sea, sí tuve como O sea, 200 más de pólizas. 300 pólizas tienes en tu portafolio. ¿Cuál es tu secreto, Haru? Ya dime la neta del planeta. ¿Cuál es tu secreto para colocar más de 300 pólizas en un año? La intensidad. No suelto a la gente, los estoqueo No en los redes dejo. sociales. No, y hasta eso no, puedes preguntarle a amigos que, o sea, apenas tenía una conversación con una amiga y me dice: "¿Por qué a mí no me has vendido?". Y yo: "Ay, perdón", o sea, porque tampoco soy tan así, o sea, sí tengo mis momentos de que digo: "Es que, ¿cómo no puedes tener una póliza? ¿Cómo estás gastando en el cumpleaños de tu hija tal y no tienes gastos médicos?". O sea, sí también me hierve a veces por toda la historia familiar que te platicaré de las enfermedades en mi familia, sí me causa conflicto, saber que alguien no prioriza el tema de salud o de prevención, genuinamente me molesta y sí se nota, ¿no? Que digo: "Ay, me preocupas", y creo que eso también lo transmito a mis clientes, mi preocupación de verdad, ¿cómo no tienes? Mm, sí, vamos a llegar ahí a tu familia, hay temas interesantes. Pero antes preguntarte, ¿cómo construyes entonces esa confianza en una industria que muchos agentes solo venden miedo? Pues es que yo justo, o sea, sí puedo hablar del miedo, pero hablo más de los objetivos, o sea, ¿qué objetivo quieres? ¿Quieres sentir paz de estar en el hospital y no pensar en la cuenta? O más que venderles que, ay, te vas a enfermar mañana y no vas a tener dinero, porque, o sea, todo el mundo. Y en México pasa mucho que me ha tocado clientes que me dicen: "Yo no conozco a nadie que tenga cáncer", ¿no? Y yo por dentro digo: "¿Cómo?". O sea, no quieres ver a tu alrededor, porque el día que tienes una enfermedad te das cuenta de que, fulanito tuvo, fulanito tuvo. Es como cuando estás buscando un coche de un color, empiezas a ver todos de ese color o esa marca, ¿no? Entonces, cuando nunca te ha tocado una enfermedad, no lo ves así. Entonces, vender desde el miedo, desde te va a pasar, es difícil. Entonces, yo lo que siempre prefiero es como que hablar de las historias de éxito, de sus mayores logros, o sea, las conversaciones que tengo con mis clientes, a veces hasta lloramos, porque de repente sí nos conectamos mucho, pero también hablamos de muchas cosas bonitas, ¿no? Y yo siempre lo que les digo: "Me estás comprando algo, pues espero que no lo uses, o sea, te lo juro que lo que te deseo es que nunca me hables para usarlo, pero ahí tienes tu chat con mis asistentes, tienes esto", o sea, sienten esa protección, y eso ha sido clave, o sea, el servicio que le he invertido, a diferencia de otros agentes que no le invierten y que o sea, tienen un buen año y hacen otras cosas, priorizan otras cosas, yo le he invertido mucho al servicio, porque sí pagan muy bien las aseguradoras, pero el primero, segundo, tercero, después ya no, entonces tienes que hacer una inversión y tener ahí un guardadito para dar ese servicio. ¿Y cómo gana un agente de seguros? O sea, claramente es colocar pólizas, pero ¿dónde está la ganancia? ¿Cuál es el modelo de negocio para un agente de seguros? Son comisiones, o sea, comisiones por venta nueva y en gastos médicos sí existen comisiones buenas por renovación, o sea, las comisiones en gastos médicos te pueden garantizar después de cierto número, pues una pensión o una entrada fija, ¿no? Cosa que luego dicen: "No, tú eres agente de seguros y siempre vas a estar en variables". Claro que no, porque si tienes una cartera sana, donde la gente se quede, donde la gente renueve, puedes vivir de eso. O sea, no tienes Mm, que estar buscando más personas, puedes vivir de eso muy bien, entonces ganas de porque de póliza que colocas como first time, ¿no? Y ganas por las renovaciones. sí, por renovaciones y bonos también. Los bonos son súper importantes. Cuando la aseguradora ve que tú eres un agente que la gente se queda, o sea, que no te compró un año y se fue, te empieza a soltar bonos bien importantes que creo que yo, saqué mis cuentas, gané más de bonos este año que de comisiones, y eso que tuve buenas Y te lo comisiones. paga directamente MetLife en este caso. Sí. Okey, Sí, todo es, o sea, directamente MetLife, tú emites tu factura, pagas tus impuestos, ya. y ellos te ¿Y pagan. la promotoría en qué gana? La promotoría gana de lo que venden todos sus agentes, obviamente un porcentaje menor por Ya. agente, pero sí les va muy bien porque, por ejemplo, en mi promotoría somos como 300 agentes y el modelo de negocio ahí, también les ponen objetivos. O sea, MetLife te dice: "Te Ya. pongo oficinas, te pongo tal, pero Mm. véndeme tantos millones al año". Me parece increíble que una promotoría que entiendo nace en Cuernavaca, sí, ¿no? Sus orígenes Sí, son en Cuernavaca, sea la número uno sí. en México. Y luego
dices Cuernavaca, pues es un lugar de descanso, ¿no? No es una gran ciudad, ¿no? Y ahí nace esta promotoría. E es que esa es otra, nunca subestimes a nadie. O sea, Mm, yo he tenido clientes que me buscan y, por ejemplo, no sé, me compran una póliza de 2,000, 3,000 pesos al mes, y de repente llega su hermano y ya me compró un polizote, o sea, enorme, ¿no? Porque tiene una empresa, porque tal, o sea, en Cuernavaca sí hay dinero, pero también hay mucho comercio, entonces también los planes que nosotros ofrecemos, el plan por el que soy campeona nacional, el año pasado fui campeona nacional, es un plan muy flexible que permite meter más, meter menos, dependiendo tus ingresos. Entonces, eso es algo que es una ventaja. O sea, no voy a hablar mucho de tecnicismos, pero sí es un plan que a mí me encanta porque da toda la flexibilidad y se sale del típico plan de retiro a largo plazo. en octubre del 2025, que acabamos de terminar el año, escribiste en redes sociales: "Este evento fue muy especial para mí. Festejamos a mi mamá rodeados de mujeres increíbles que compartieron sus testimonios de vida. Entre Mm. risas, lágrimas, abrazos y reflexiones, recordamos que la prevención, en todos los sentidos, es la mejor decisión que podemos tomar. Lo que más me llena el corazón es ver cómo nuestra comunidad se une para ayudar. En esta ocasión, juntos apoyamos al Hospital del Niño Morelense y a más de 50 pequeños guerreros que hoy luchan contra el cáncer". ¿Por qué te emociona Mm. tanto? Estuvo increíble, ese evento estuvo cañón, como te digo, todo se alineó, o sea, todo, mi carrera, mi mamá, o sea, todo, ¿no? De repente mi mamá me cuenta como en un mes antes de este evento, me dice: "Ya me dijeron que ya no voy a tomar quimios", ¿no? Porque mi mamá tuvo cáncer justo cuando nació mi hijo, o sea, mi hijo tiene ahorita 6 años. Y cuando nace mi hijo, de repente mi mamá no estaba, ¿no? O sea, sí estuvo cuando nació, pero de repente ya me traen a mi casa y, ay, mi mamá pues, salió. Y yo, qué raro que mi mamá con su primer nieto no esté pegada a mí. Estaba mi tía, estaba gente de que quiero muchísimo, mi suegra, y ella no estaba. Entonces me dice, es que fue a no sé qué, ¿no? Y como que yo sentí algo raro, pero también estás en una etapa donde es tu primer hijo, todo te cambia la vida. Entonces como que nunca presté atención y a los 10 días me dicen, no, pues te tenemos que decir que tu mamá tiene cáncer, es cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama, entonces mi abuela falleció, no de cáncer de mama, pero falleció años después, yo creo que también de cáncer, porque fue algo muy raro que le pasó. Pero entonces cuando me dicen eso, yo con un bebé y mi mamá de en ese entonces 53 años, o sea, digo, ¿qué está pasando? O sea, fue como y sin seguro, sin nada, ¿no? Porque en Mm, ese entonces yo no me dedicaba a esto y para mí fue como pues, la incertidumbre de, a ver, ¿qué vendemos? Pero que ya te lo quiten. O sea, yo lo que decía es: "Mamá, ya sí, pues sí, ¿cuánto necesitan? Que te lo quiten". "No, no, es que no es así, ya fui a cancerología, me aceptaron rápido porque tu abuela estuvo ahí". Entonces, mi mamá tiene un ángel que ella es muy positiva, porque yo soy muy alarmista y soy muy preventiva, pero ella es como de: "No, pero qué suerte que me aceptaron". O sea, no, mamá, pues qué suerte que te dio cáncer, ¿no? O sea, ella mm, lo ve siempre como si como fuera muy una positivo. fortuna, ¿no? Afortunadamente me aceptaron. Sí, o sea, como y yo no me voy a morir de eso, y creo que eso le ayudó mucho, porque en todo el proceso que sí fue difícil, la verdad es que nunca la vi mal, o sea, sí la vi físicamente desgastada, pero en cuanto a su positivismo y su yo no me voy a morir de cáncer, ella siempre lo dijo, ¿no? Ella todavía dice que va a vivir hasta los 99, yo espero que sí, pero ella jura, ¿no? Y tiene diabetes y tiene 1000 cosas y tampoco se cuida mucho, pero bueno, ella es positiva que va a vivir esos años. Entonces, son cosas que a mí me hacen como cortocircuito, porque yo sentía miedo, pero también decía, o sea, confío en que ella está tomando la mejor decisión de irse a este hospital porque la están atendiendo bien, pero también yo decía: "Mamá, te voy a llevar con otro doctor para ver si lo que te dicen es normal", ¿no? Así, y pues yo hacía mi luchita por el otro lado y pues me decía el doctor: "Sí, pues lo que le están haciendo es protocolo, ¿no? Primero quimios, luego le van a quitar la mama y luego reconstrucción". Total que ahorita mi mamá me dice que ya no va a tomar las quimios, porque después de que pasas todo ese proceso de un año de quimios, de catéter y todo, que también vivimos de el no hay medicinas, no hay quimios, y puta, ¿cómo no le van a poner la quimio? Entonces, toda esta parte que ahora lo cuento a mis clientes y les digo: "Es que ustedes no saben el día que tengan una enfermedad grande, lo que se siente saber si va a haber quimios o no en el seguro social o en la parte", ¿no? O sea, no se lo deseo a nadie.
Entonces, todo eso se transmite y el cliente, aunque nunca ha tenido ese caso, dice: "No, pues sí, no, ¿qué necesito contratar para no sentirme así?", cosa que mis papás no tenían, ¿no? Ellos fueron empresarios independientes, no tienen plan de retiro, no tienen gastos médicos, enfermedades, ¿no? Y bueno, cuando me dice esto, le digo: "Pues hay que festejarlo, hay que hacer una fiesta". Siempre en octubre hacíamos como una reunión ahí en su trabajo, ¿no? Nos poníamos playeras y era como un momento de celebración y de estar juntos. Pero esta vez como que dije: "Mamá, pero quiero hacer algo diferente, o sea, quiero ayudar a alguien, o sea, este año me está yendo muy bien económicamente, o sea, quiero poner mi granito de arena en otro lugar", y decidí hacer un desayuno, y yo quería hacer una donación a algo de cáncer, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, mi mamá recibió donaciones cuando estaba en cancerología, le dieron su prótesis, una fundación, o sea, como que sí recibió ayuda, no sé de quién, pero había fundaciones y le tocó. Entonces, yo dije: "Pues sí, yo también ahora quiero ayudar en eso". Y platicando con la directora del colegio de mi hijo, que quería hacer este evento, porque también hubo un evento de cáncer en la escuela, donde participé de una maestra de mi hijo, platicando con la maestra de estas desgracias de la vida, me dice: "Oye, ¿por qué no lo cobras? Y aparte de lo que ya pensabas donar, pues donas eso, y yo te llevo personas y tal". Entonces, como que te lo juro que se fue dando y dije: "Pues sí". Y ahí en mis oficinas suelo hacer eventos del Día de las Madres, de tal, ¿no? Para conectar a clientas con otras clientas y hacer networking. Dije: "Pues ahora voy a hacer un evento donde todo lo que donen lo vamos a donar a esta fundación". Me conectaron con la fundación, qué mejor que a niños, la verdad, y pues padrísimo, o sea, la verdad juntamos una buena lana. Mi mamá dio su testimonio, que fue algo que creo que nunca había podido dar. Ahí estábamos todos llorando, había amigas que me decían: "Haru, yo no sabía esta historia de tu mamá", y yo: "Pues yo tampoco", o sea, ¿no? Todo lo que ella vio en el hospital, porque aparte, pues, no nos dejaban acompañarla, como buen hospital público, pues, no es como un privado que puedes acompañar y toda la familia va a la quimio, pues, entra sola y ella sola. Muchas cosas así que te digo que se sienten horrible cuando, pues, estás en el sistema y no tienes tú el poder de más que confiar en los doctores y confiar en todo. Y, pues, fue un gran logro escucharla. También invité ahí a otras clientas que están pasando por el proceso. Ahí se levantó una y dijo: "Pues, yo me acabo de enterar que tengo". Entonces, fue un evento de verdad irreal, o sea, de esas cosas que sí planeé, o sea, sí lo planeé, pero se dio de una forma cañón. Y pues eso también como que la vida me enseña que las cosas se alinean, o sea, todo se alinea y este evento fue el mejor festejo que pudimos darle a mi mamá porque se sintió, yo creo que, por lo que me dijo después, escuchada, ¿no? O sea, como que también muy valiente de dar su testimonio a otras y pues ayudar. O sea, la verdad es que Cuerna nos ha dado mucho a mí y a mi esposo. Los 2 tenemos, bueno, mi esposo es fisioterapeuta y tiene su clínica y atiende a muchas personas, es muy conocido en Cuerna, entonces pues, también fue como una parte de agradecimiento ahí y de comunidad y de conocer. ¿Crees que esto que has vivido con tu familia, el cáncer de tu mamá, sé que tus hermanos también han tenido enfermedades raras, no hace mucho fallece tu papá? ¿Crees que esto que haces hoy en día para otras familias es como una especie de contrarrestar lo que tú has vivido, como un contrapeso, como una especie de venganza positiva a, a todo eso que te ha pasado? Me encanta lo de venganza positiva, lo voy a poner en mi mente. Pues sí, literal, o sea, siento que cada que estoy con una familia y los veo vulnerables, ¿no? O los veo apenas tuve unos clientes que sus hijos viven en otros países grandes y me decían: "Haru, pero si algo nos pasa, tú ayudas a mi esposa, ¿verdad?". O sea, unas personas ya de 66, y yo así por dentro, yo: "Claro, nunca la voy a dejar sola", ¿no? O sea, claro que está cañón, o sea, mi trabajo me hace conectar muchísimo con las personas y sí, puede ser que todo lo que yo quería, tal vez que mis papás tuvieran de no preocupación, ahora Mm, lo pongo con mis clientes, 100%. Sí, mm. 100. Uf, dices, ¿qué se rompe primero cuando pasan este tipo de situaciones? ¿La salud, los ingresos o la tranquilidad mental? Sí, esa es una pregunta que cuando a un cliente le pregunto: "Si esto pasara o si tuvieras un cuenta", apenas tuve un cliente que de una cuenta de arriba de 2 millones que pagamos en el hospital, o sea, la aseguradora pagó. Digo pagamos porque yo estoy ahí friegue y friegue para que paguen, pero sí, justo en ese momento
la familia la veo en el hospital y yo me pienso en cuando mi hermana estuvo en el hospital, pues, lo que quieres es estar rezando, ¿no? O sea, tu energía en otra cosa, no en cuánto va la cuenta, ¿no? O sea, ¿de dónde voy a sacar este dinero? O en los anticipos interminables que te pide un hospital cuando ve que no tiene seguro. Entonces, sí, esta pregunta sí se las llego a hacer cuando veo que alguien no está muy sensible con el tema o que se cree todopoderoso, ¿no? Que nada va a pasar. Sí les llego a hacer esa pregunta de qué pasaría primero si de repente no tienes ingresos, ¿no? O sea, qué se va a perder primero en estas 3 importantes, pues, pilares de la vida? Porque, pues, al final vivimos en una sociedad que el dinero es importante, que los servicios, que la paz mental, o sea, hay gente que se infarta por no tener esa paz mental de las deudas o de toda esta incertidumbre. Sí, ese tema de enfermedades repentinas, gastos catastróficos que dejan en la bancarrota completamente a muchas familias mexicanas, pues no sé, tú seguramente tienes mejores datos que yo, pero hasta donde yo me quedé, no más del 10% de la población mexicana en un país de casi 130 millones de habitantes tiene seguro, seguro privado, ¿no? Entonces estás hablando del 90% de la población que por un lado unos van al sistema público, que es totalmente insuficiente y está, eh, la verdad, de la chingada en muchos sentidos y los otros, pues sálvese quien pueda, ¿no? Sí, Y sí. todo con todo lo que has vivido, ¿qué versión de Harumi tuvo que morir para que naciera la que hoy vemos hoy en día? Pues yo creo que, o sea, más que morir, como que sí descubrí estas habilidades y vi el potencial, porque siempre he pensado que puedo lograr muchas cosas y hacer un impacto positivo, porque te digo, todavía con mis pequeñas porristas veo ese impacto y cuando hablo con ellas ahora que son mamás o ya tienen empresas, literal, veo que hice un impacto, pero ahora con esto, que a lo que me dedico, mi impacto es mucho mayor. O sea, también no sé si la vida me puso en este año ese siniestro que te cuento, tuve un fallecimiento de una clienta, ¿no? Cosas que a lo mejor hay agentes que llevan 5 años y no les ha pasado nada. Y no, o sea, enfrentarte a eso también te hace muy sensible y te hace muy, pues, no sé, como que puedes comunicar mejor los productos o esta sensación que ya viviste, porque viste que esa familia no tuvo que vender su casa, o porque estas personas no sabían que su hermana tenía un seguro de vida y gracias a eso los papás están ahorita, pues, viviendo, ¿no? O sea, esas historias que pocos agentes pueden contar porque no les ha pasado. Y en tu caso, cuando pasa lo de tu papá, ¿te haces más sensible o más resiliente? Pues, yo siento que me hizo mucho más sensible, sí, porque yo mostrar mis sentimientos, no, o sea, de hecho, mis porristas me conocen por la dura, ¿no? La insensible, la de: "Está llorando la niña de que ya no puede", y yo: "Sí puedes", ¿no? O sea, muy Mm. estricta, porque así y con mis clientes, te digo, lloro, o sea, ya como que totalmente ya eso cambió, o sea, sí, a veces suelo ser regañona también con mis clientes, o dijiste que ibas a ahorrar, ¿no? O sea, tal, porque así soy, pero también esta parte de sensibilidad con lo de mi papá, que fue tan repentino, pues sí, o sea, sí me hizo como que, pues, también valorar el ahora, no vivir tanto en el futuro, porque te digo que yo soy mucho de metas y de objetivo y de estar con la mirada en ese objetivo. Y cuando pasa algo que de la noche a la mañana, pues dices: "No, pues presta atención en el ahora, porque no sabes mañana qué onda", y así pasa. Sí, sí, he leído por ahí esos recuerdos, esa huella que has dejado en la gente, Harus. De hecho, eres la Harus en las porristas. La Haru que te aman con locura a pesar de regañona y de traerlas en friega, y eres una mujer muy sensible también. Creo que poco a poco, desde mi perspectiva, escucho que has ido haciendo las paces con ese lado sensible, con esa Harumi sensible, mucho más vulnerable, ¿no? Por supuesto que eso no te quita lo competitiva y no te quita lo ganadora y no te quita ese coraje que te levanta todos los días para alcanzar tus objetivos, ¿no? Creo que por ahí hay una luz muy especial en ti, ¿no? Y que, pues, como todos, vive su proceso. Fregoncísimo, mi Haru, te abrazo. Muchas gracias por contar tu historia.
A todos. Chao, chao, Haru. Hasta el siguiente episodio. Bye. Si esta historia te movió, imagínate lo que puede ocasionar el resto de las historias. Comparte este episodio con alguien que necesite un empujón hoy. Únete a la comunidad, suscríbete y recuerda que el dolor no te define, lo que haces con él sí. Así que nos escuchamos el siguiente miércoles en Gritones Podcast, porque lo que cuentas, cuenta.